Salió Jesucristo con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo, y por el camino alguien pregunta a sus discípulos: ¿quién dice los hombres que soy yo? Ellos dijeron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, alguno de los profetas. Y le preguntaba: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le contestó: tú eres el Cristo. Él mandó que a nadie se lo contaran. Comenzó a enseñarles que el Hijo de Dios debía sufrir, ser reprobado por los ancianos, somos sacerdotes, escribas, morir y resucitar a los 3 días. Tomándolo aparte, Pedro se puso a reprenderle, pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro diciéndole: quítate de mi vista, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versos 27 al 33. Jesucristo es el Mesías. Notas amables a la palabra de Dios, jueves 20 de febrero, año 2025. Hoy nuestra Iglesia Católica recuerda la aparición de la Santísima Virgen María a los niños Francisco, Jacinta y Lucía. Recordamos hoy a los 2 primeros santitos, San Francisco y Santa Jacinta, que fueron los compañeritos de Lucía, a quien se apareció la Santísima Virgen el 13 de mayo del año 1917 en varias ocasiones en Cova de Iria, Portugal. Centramos la atención en los santos, que son San Francisco y Santa Jacinta Martó. Recordamos a estos pequeños pastorcitos que fueron los videntes de Fátima. Nacieron en Aljustrén, un pequeño pueblo a 1 kilómetro de Fátima, en Portugal. Francisco es del año 1908 y Jacinta 2 años después. Los dos aprendieron a cuidarse el uno al otro y a acompañar a su prima Lucía, y solía escucharla a ella hablar mucho de Dios, de Jesús y de la Virgen. Los 3 cuidaban ovejas, eran niños que se la pasaban bien, oraban y aprendían mucho de su prima. Francisco y Jacinta murieron muy jovencitos, poco después de que sucedieron las apariciones, mientras que Lucía siguió adelante y se convirtió en una carmelita descalza. Falleció en el año 2005, tenía 97 años de edad, en el convento del Carmelo de Santa Teresa en Coímbra. Recordamos hoy a San Francisco y Santa Jacinta Martó, los niños videntes de Fátima. Jesucristo es el Mesías. Buena propuesta. Jesús es el Mesías. Es como de las definiciones más perfectas para hablar de Jesús de Nazaret, porque así empezó la Escritura a proponerlo como 800 años que iban a ser después. Hay un profeta que es bien interesante que se llama Isaías, y ese profeta es del siglo VII antes de que naciera Jesucristo. Y la mayor parte de la vida de Jesús de Nazaret la cuenta ese profeta, precisamente Isaías, es del que más habla de Jesús de Nazaret. Entonces vamos a referirnos a él con citas de Miqueas y también del libro del Deuteronomio, para que aprendamos hoy las máximas
acerca de que Jesucristo es el Mesías, es algo que ya estaba anticipado. O sea, Dios antes de enviar a su Hijo ya tenía la experiencia, la humanidad y la antigua alianza de que iba a enviar a ese Hijo que sería el Mesías, que nacería en tal parte, es decir, con toda la configuración. Póngale 700, 400 años antes de que naciera, ya estaba todo organizado. Vamos con la primera cita para saber por qué Jesús es el Mesías, que ya se había dicho que Él era el Mesías. Primero, es un hombre hebreo, y lo dijo Isaías 700 años antes. El que va a nacer es un hebreo. Isaías capítulo 9, verso 6. También se dijo que nacería en un pueblo que se llama Belén. Eso lo dijo Miqueas según el capítulo 5, verso 2, 400 años antes. También se dijo que nacería de una virgen el Mesías. Eso lo dijo Isaías en el capítulo 7, verso 14. También se dijo que era un profeta el que iba a nacer, como Moisés, muy grande, maravilloso. Deuteronomio capítulo 18, verso 18. También la antigua alianza dice que es un sacerdote el que va a nacer de la orden de Melquisedec. Eso lo dice David en el Salmo 110 de la Santa Biblia. También ese Mesías es rey. Recuerdan que Pilato le pregunta que si él es el rey. Y hablaban del rey, usted es el rey de los judíos. Eso lo dijo 700 años antes Isaías, según el capítulo 11, verso 1, es un rey. También el Evangelio de Mateo, en el capítulo 22, verso 42, dijo que sería hijo de David, el que iba a nacer. ¿Y cómo iba a morir? También el profeta Isaías 700 años antes dijo cómo iba a morir. Isaías capítulo 53, que dijo, sufrirá antes de entrar en la gloria. Ese será Jesús, es el Mesías. Si Jesucristo es el Mesías o no lo es, fue un motivo en su momento histórico de controversia, motivo de afirmación a lo que se estaba pensando, motivo también para certificar lo que ya existía en el corazón de algunas personas. Unos lo aceptan y otros no lo aceptan. El tema viene bien para verlo desde la teología y la Sagrada Escritura. De acuerdo a la Escritura, al escuchar y al presenciar a Jesús de Nazaret, nacen varias posiciones. La gente lo escucha, se maravilla. Ese hombre es maravilloso, es sabio, talentoso, inteligentísimo, tiene poderes. Entonces la gente comienza a hacerse preguntas. De acuerdo al Evangelio de Juan, surge una polémica. No había plena certeza en el ambiente judío de quién sería el Mesías. Pues llegaron a decir que este no puede ser. Sí dicen que va a venir un Mesías, decían algunos judíos, pero este que estamos viendo creo que no es. Unos decían, este que estamos viendo es buena persona. Otros acentuaban, no señor, está engañando al pueblo, ese no es. Capítulo 7 del Evangelio de Juan. Entonces existía como un temor, nadie se atrevía a opinar en público porque le tenían miedo a los judíos. Capítulo 7 del Evangelio de Juan, verso 13. Jesucristo entonces da la pista de quién es Él, muy importante. Jesucristo, al escuchar y al sentir la polémica, entonces arregla el problema, da una pista de quién es Él. Según el Evangelio de Juan, capítulo 7, verso 16, el Hijo de Dios dice, mi doctrina no viene de mí, sino del que me ha enviado. La invitación del Maestro, ¿cuál es? No juzguen a los demás por las apariencias. Buena propuesta de Jesucristo. Tanto que lo criticaban y lo persiguieron, y Él les da una respuesta cortica y contundente. No juzguen a los demás por las apariencias. Evangelio de Juan, capítulo 7, verso 24. La estructura muy pobre de la fe de algunos judíos no les permitió descubrir
el Mesías. Por ejemplo, los judíos decían, este sabemos de dónde viene, mientras que cuando venga el verdadero Mesías, nadie sabe de dónde vendrá. Evangelio de Juan, capítulo 7, verso 27. ¿Dónde está el problema? En la pobreza de la fe, en la pobreza moral, porque es muy pobre moral y éticamente una persona que siempre está en actitud de juzgar a los demás, criticar a los demás, no creerle a los demás y estar siempre atento a acabarle la vida al otro. Esa es una pobreza de caridad, de ética, de moral, de principios religiosos, de todo. Es lo que dice Jesús de Nazaret. No juzguen por las apariencias. La gran enseñanza es aprender a pensar como Dios y no como los hombres. Esa fue la reprensión que Jesucristo le dijo a San Pedro, la columna de la iglesia. Retírate y apártate de aquí, Satanás, porque piensas como los hombres. El que piensa como Dios no es una persona maldadosa, ni habla a escondidas, ni difama de nadie, ni le daña la vida moral a ninguna persona. La gran enseñanza es aprender a pensar como Dios y no como los hombres. Evangelio de Marcos, capítulo 8, verso 33. A quien piensa como Dios se le ocurre la idea del maestro de adelantar el anuncio. La manera en que le habló a San Pedro, eso no lo reveló la carne, y le dice, lo felicito. Fue el único que contestó, usted es el Mesías. El Hijo de Dios desea que descubramos quién es el Mesías, su gracia, sus obras, su palabra y la misión que podemos cumplir muy buena en la iglesia cuando nos identifiquemos bien con Jesucristo, el Mesías. Jesucristo es el Mesías, hombre obrero, nacerá en Belén de una virgen, un sacerdote de la orden de Melquisedec y sufrirá antes de irse a su gloria. Salud, paz y bendición, bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.